Le damos la bienvenida a la doctora Melissa Machado de Neoclínica. Doctora, gracias por estar con nosotros. Un tema que nos vamos hoy, que también trae muchísimas consultas y que cada vez escuchamos con más frecuencia que la gente padece de presión alta, hipertensión o presión alta. Y comenzamos con las preguntas de la gente, ¿le parece, sí, me parece. doctora? Por ejemplo, Estela Mari Gordillo dice, quiero saber, ¿cuándo nos damos cuenta de que es alta o baja la presión? Primero, bueno, hay diferentes síntomas que nos pueden hacer pensar que un paciente tiene presión arterial alta, como por ejemplo que puede ser cefalea, un dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor en la boca del estómago que manifiesta muchos pacientes, que se llama epigastralgia, mareos, visión borrosa. Lo fundamental en esto es que cuando los pacientes tienen estos síntomas siempre tienen que acudir al médico a hacer una consulta. Con el diagnóstico se da, una vez que tenemos los síntomas y demás, con una medición de la tensión arterial. Eso nos puede decir si el paciente en ese momento está con hipertensión. Eso es en el caso de presión alta. ¿Y en el caso de presión baja, cuáles son los síntomas? Los síntomas son también mareos, la persona se siente como muy desganada, también hay alteraciones en la visión. También, bien. Con la medición de la tensión arterial, un método manual se puede. Claro, cuando persisten estos síntomas en el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Después, Geo Haller dice, mi madre padece presión alta desde hace mucho tiempo, aunque se cuida mucho en las comidas, sobre todo en cuanto a la sal, pero se le sigue subiendo la tensión. ¿Por qué será? Bueno, en este caso habrá que consultar nuevamente con su médico. Claro. Que puede ser que le tenga que regular la medicación que está teniendo para la hipertensión. Se pueden asociar diferentes antihipertensivos y también no solamente hay que cuidarse con la ingesta de sal, sino también de grasas. Hay que ver si tienen el colesterol alto o no. Claro. Una vida sedentaria también aumenta los riesgos de hipertensión. Hay que hacer ejercicio físico, una caminata. Silvia Pontet dice, siempre he sido de presión más bien baja y ahora desde hace un tiempito se me sube mucho. He llegado a tener 18 o 19 de alta. Me dijeron que es tensión nerviosa. ¿Qué forma hay de controlarla? Sí, la tensión nerviosa puede hacer que uno registre presión alta. El estrés puede aumentar la presión arterial, pero te lo voy a explicar con un ejemplo. En el caso, vos sos una persona que no tiene hipertensión, yo soy hipertensa. Sí. El problema está en mis arterias. Sí. Si las dos pasamos una situación de estrés, lo normal, lo común, es que se aumente la tensión arterial unas cifras más elevadas de lo que sabemos tener. En el caso mío, si soy hipertensa, esa tensión arterial se va a aumentar exageradamente. Pero porque ya el problema está en las arterias. O sea, la hipertensión, ya tengo hipertensión, por eso voy a responder de esa manera, exageradamente. ¿Y hay etapas en la mujer en el que favorecen el tema de la presión alta, por ejemplo la menopausia? La menopausia sí, por el tema de la disminución de los estrógenos, eso hace que las arterias se tornen más rígidas. También las mujeres en edad fértil, los estrógenos producen tiene una protección con respecto al colesterol, que en la menopausia, al disminuir los estrógenos, hace que esa protección se pierda. Entonces aumenta también la hipercolesterolemia y eso favorece también a la hipertensión. Estela Calafel dice, mi mamá sufre de eso, o sea, de presión alta, y tuvo una hemorragia y la operaron. ¿Puede repetirse? ¿Está con medicación? Puede repetirse, pero siempre, en el caso de esa paciente, tiene que tener un control estricto de la tensión arterial, con fármacos, supongo que debe tener el fármaco en este momento, está bien tratada, pero bueno, hay que también tener en cuenta las medidas higiénico-dietéticas, esas que nombraba recién. Bien. Doctora, ahora, porque siempre desde este programa nos interesa cómo prevenir, cómo evitar la hipertensión o la presión alta? Hay que tener en cuenta que el 90% de las causas de la hipertensión es de origen desconocido. El otro 10% se deben a patologías, por ejemplo, renales, el alcohol, el tabaquismo, el embarazo, hay hipertensión inducida por el embarazo, y algunos fármacos
como algunos antiinflamatorios, corticoides. También no hay que automedicarse. No hay que automedicarse. Si hay un dolorcito muscular, la gente por ahí recurre a algunas pastillitas. Estos fármacos también que se utilizan para los resfríos, que tienen antihistamínicos, también producen aumento de la tensión arterial. Por supuesto, una dieta, evitar el sedentarismo, abandono del tabaquismo, el alcohol también produce hipertensión, así que también esa es una de las medidas. Y por supuesto, en el caso de que ya tengan una hipertensión, deben consultar al médico, recibir un tratamiento adecuado, tanto farmacológico como medidas higiénico-dietéticas, que son las que nombrábamos hace un rato. ¿Y a partir de qué numerito? Por ejemplo, acá dice Silvia 18-19 de alta. ¿A partir de qué cifra es considerada presión alta? Hay un esquema que utilizamos nosotros que se clasifica la hipertensión en varios estadios. La prehipertensión, que eso nos tiene que hacer prender una luz roja, una alerta, que son cifras tensionales de 130 a 89, que la gente muchas veces nos nombra en el consultorio 13, 8, 9, eso es prehipertensión. E hipertensión a partir de 140, 90. Eso ya requiere tratamiento médico, un seguimiento, un buen diagnóstico. ¿Sí? Tienen que consultar, por supuesto, primero el médico de cabecera, que los va a derivar seguramente un cardiólogo, y así los va a mantener bien. ¿Y cada cuánto hay que tomarse la presión? En pacientes que tienen antecedentes hereditarios o que tienen alguno de estos síntomas, siempre es conveniente hacer una medición. No es necesario, en pacientes que no tienen hipertensión, no es necesario que se midan todos los días la tensión arterial. En pacientes que ya tienen diagnosticada una hipertensión, lo conveniente es que se hagan una medición 2 veces al día, lejos de las comidas, con un reposo entre 5 y 10 minutos previos a la toma de la tensión arterial, y con eso llevar un control. ¿Y lejos de las comidas? Lejos de las comidas. Las comidas por ahí aumentan 10 a 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial. Bien. Bueno, doctora Melissa Machado de Neoclínica, muchísimas gracias por estos consejos, muy útiles.